Bueno, estamos entrando al segundo concepto importante que tenemos para hacer el cálculo de las probabilidades. Fíjense, este es el espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral? Se llama espacio muestral asociado a un experimento aleatorio E. Fíjense este símbolo. Ya lo habíamos visto. Esto significa experimento aleatorio. Y de hoy en adelante lo vamos a reconocer así. Fíjense la forma de la E. Cuando nosotros anotamos una E de este tipo, en esta materia tiene otro significado. O cuando la anotamos de esta otra manera, esa E tiene otro significado. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en esta E, que es la del experimento aleatorio. Al conjunto de todos los resultados posibles de dicho experimento aleatorio, y lo denominaremos por este símbolo que es omega. Es la letra O griega, ¿no? Omega. Considerando los experimentos aleatorios anteriores, tendríamos que la tercera característica del experimento era conocemos todos los posibles resultados de los experimentos con precisión. Y ese es el espacio muestral. Para el experimento 1 tenemos omega 1, que es cara y sello. Para el experimento 2 tenemos omega 2 con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las 6 caras del lanzamiento de un dado. Para omega 3 ya habíamos mostrado en la pizarra, el espacio muestral es defectuoso o no defectuoso, cuando estamos haciendo la prueba de revisar algunos artículos que estaban en nuestro almacén. Y para el experimento 4, pues el espacio muestral omega sub 4 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos suspensivos, no sé cuántos autos puedan llegar en un determinado periodo de tiempo a una estación de servicio. Pero si me quedo el tiempo en que es determinado, pues puedo saber cuántos son y sé contar. Vamos adelante. Bueno, el espacio muestral puede estar asociado a experimentos simples, como lo de los ejemplos anteriores, o a experimentos compuestos. Bueno, hemos dicho un experimento simple es, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. ¿Cuándo decimos que el experimento es compuesto? Cuando ya no es un solo experimento simple, sino son 2, 3, 4, 5. Es decir, yo la moneda la puedo lanzar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 y las veces que yo crea necesario. En ese caso, ese experimento es compuesto. Y el espacio muestral simple del lanzamiento de una moneda, si nos acordamos, omega 1, tenemos con los elementos cara y sello, ¿verdad? Entonces, si yo hago muchas veces el lanzamiento de una moneda, lo que estoy generando son varios espacios muestrales del mismo tipo. Porque las monedas, no importa cuántas veces las lancemos, siempre nos van a dar estos mismos resultados. Cara, sello, cara, sello, cara, sello. Entonces, un experimento se dice que es compuesto si consiste de 2 o más experimentos simples, sucesivos o simultáneos. Dentro de estos se consideran 2 tipos. El experimento unido por la O excluyente. Un experimento compuesto E se dice es una O combinación de los experimentos simples E1 y E2. Si y solo si el experimento E ocurre cuando el experimento E1 o E2 ocurren, pero no ambos juntos. Por ejemplo, fíjense aquí, vamos a ver lo que habíamos anotado. Si nosotros vemos, en este caso estoy hablando de 3 experimentos, ¿no?
Estamos hablando del experimento lanzamiento de una moneda. 3 veces, ¿no? Entonces es importante que tengamos identificado el experimento que es lanzamiento de una moneda. Así como está, el experimento es simple. Pero si digo lanzamiento de una moneda 3 veces, entonces, pues tenemos 3 espacios muestrales diferentes. Y el espacio muestral compuesto por estos 3 lanzamientos de la moneda, puedo armarlo con la O excluyente. Es decir, viéndolos uno a uno. Y aquí es donde aplicamos nuestro conocimiento de la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos lo que estoy haciendo es omega 1 unión omega 2 unión omega 3. Y esto tiene que ver con unir simplemente los elementos de estos 3 conjuntos. Entonces yo puedo poner cara sello del primer lanzamiento, cara sello del segundo lanzamiento y cara y sello del tercer lanzamiento. De tal manera que el espacio muestral compuesto tenga, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Qué es lo que estamos haciendo matemáticamente? Pues si nosotros revisamos el número de elementos de este espacio muestral 1 es igual a 2. El número de elementos del espacio muestral 2 es también igual a 2. El número de elementos de este espacio muestral omega 3 es también igual a 2. Y al hacer la unión es como si yo dijera, esto tiene 2 elementos, esto 2 y esto 2. Y bajo ciertas condiciones, la suma de estos resultados es lo que me va a armar la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral compuesto, que lo podemos identificar como omega compuesto por la O, que es exactamente igual a esto, ¿no? Y si identificamos su número de elementos, aquí podemos ver que el número de elementos es igual a la suma de los elementos, ¿no? Es decir, 6. 6 elementos tiene este espacio muestral. Estamos viendo los resultados de los 3 experimentos, pero de manera separada. Cara, sello. Del primero. Podríamos ser mucho más precisos si yo digo cara 1 y sello 1, que pertenece al primer experimento. Cara 2 y sello 2 al segundo experimento. Cara 3 y sello 3 al tercer experimento. De esa manera nos damos cuenta que esta cara no es lo mismo que esta, o que esta no es lo mismo que esta, porque son fruto de 3 experimentos. Tenemos otro ejemplo. Considere el experimento compuesto que consiste en lanzar un dado o una moneda y hallar su espacio muestral compuesto. El experimento compuesto E consiste en 2 experimentos simples unidos por la O excluyente. ¿Cuáles son los experimentos simples? E1, lanzar un dado, cuyo resultado o espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los posibles resultados del lanzamiento de un dado. Y el experimento 2, lanzar una moneda. Omega 2 con sus resultados cara y sello. Y ahora vamos a armar el experimento compuesto por E1 o E2. Por tanto, el espacio muestral omega está asociado al experimento compuesto de la unión de estos 2 espacios muestrales simples.
Entonces, omega compuesto, que podríamos, si nosotros quisiéramos ser mucho más estrictos, escribirlos con una C y una O aquí abajito para saber cómo lo estamos armando. Decimos, tenemos omega 1, que tiene los 6 elementos, unido a omega 2, que tiene sus 2 elementos. Y claramente aquí podemos ver este omega 1 identificado en los primeros elementos del compuesto y el omega 2 en la segunda parte, o lo que continúa a los elementos que son parte del lanzamiento de un dado. Obviamente también aquí podríamos decir cuántos elementos tiene omega 1, es decir, el número de elementos de omega 1 es igual a 6 y el número de elementos de omega 2 es igual a 2. Entonces aquí 6 y 2 son los valores que tengo que, como es unión, sumar. Y al sumar tendríamos el resultado que podría ser igual a 8 elementos, que incluso podemos numerarlos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos identificados, ¿no? De esto se trata el armar un espacio muestral compuesto visto sucesivamente. Es decir, primero veo los resultados del primer experimento y luego veo los resultados del segundo experimento. El espacio muestral compuesto, les decíamos que tiene dos formas de armarlo. El primero que hemos visto es la forma sucesiva. Ahora vamos a ver la forma simultánea. Cuando hablamos simultáneamente, el experimento está unido por la I incluyente. Un experimento compuesto E se dice que es una I combinación de los experimentos simples E1 y E2, si y solo si el experimento E ocurre cuando ambos experimentos E1 y E2 ocurren. ¿Cuál es la consecuencia? Si el experimento compuesto es una E, es decir, experimento es una I combinación de los experimentos E1 y E2, el espacio muestral omega asociado E es el producto cartesiano de los espacios muestrales. ¿Qué implica esto? Pues es otra operación que la podemos rescatar de la teoría de conjuntos. Estamos ahora multiplicando omega 1 por omega 2. A esto llamamos nosotros el producto cartesiano de los espacios muestrales. Si nosotros volvemos a nuestro experimento anterior, a nuestro ejemplo anterior, en el que nosotros decíamos, tenemos, bueno, vamos a decir, omega 1 y omega 2. Omega 1 que corresponde al experimento lanzamiento de un dado. Ya habíamos dicho que los elementos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y omega 2, cara y cero. Bien, aquí podemos ver estos dos espacios muestrales que ya no los vamos a unir por la O excluyente, sino por la I. Entonces, estamos diciendo, debo hacer el producto cartesiano de omega 1 por omega 2 para sacar el resultado que va a ser un omega I incluyente. ¿Cómo se presenta esto? El hecho de hacer esto lo podríamos ver si tuviéramos ahorita un dado y una moneda. Lanzamos ambos y podemos ver ahí los resultados.
que los vemos, obviamente, si los lanzamos al mismo tiempo, los podemos ver a la vez. Entonces, ¿cómo son los elementos de este espacio muestral compuesto? Pues en este caso, fíjense, yo podría rescatar un primer resultado. He lanzado el dado y la moneda y me ha salido cara 1. Ese es un elemento simultáneo de este experimento. ¿No es cierto? ¿Cuáles son y cuántos son los elementos que tiene este espacio muestral compuesto? Pues fíjense, vamos a ir haciendo los pares que nos pueden salir con el lanzamiento de estos dos elementos al mismo tiempo, ¿no? Quiero que se den cuenta que esto está unido primero con lo que es cara, ¿no es cierto? Entonces, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Esos son los posibles resultados iniciales, podríamos decir. Y los que siguen van a salir ahora sí de sello, ¿no? Entonces podríamos poner aquí abajo sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, sello 5 y sello 6, ¿no? De tal manera que este vendría a ser el espacio muestral conformado por esta cantidad de resultados posibles. Este es el producto cartesiano. Si nosotros vemos, obviamente los elementos de este espacio muestral compuesto ya no son simples, sino son fruto de los dos experimentos, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un producto? Acuérdense, hace un momento utilizábamos la unión, ahora vamos a utilizar la multiplicación. ¿Cuánto es el número de elementos de omega 1? Pues sabemos que son 6. ¿Y cuánto es el número de elementos de omega 2? Pues sabemos que son 2. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, aquí en omega 1 tenemos 6 elementos y en omega 2 tenemos 2 elementos. 2 por 6, 2 elementos. Y aquí los 6 primeros elementos están combinados con cara. Y los segundos 6 están con sello. De esta manera tenemos que 2 por 6 es igual a 2 elementos. Y conocemos, mediante la multiplicación, la cantidad exacta de elementos que puede tener el espacio muestral compuesto. Podemos ver también otra clasificación de los espacios muestrales. Tenemos espacios muestrales discretos y espacios muestrales continuos. Estos están relacionados con lo siguiente. Sabemos que un espacio muestral es el conjunto de posibles resultados del experimento aleatorio. Cuando decimos que este espacio muestral, que como nos hemos dado cuenta, es un conjunto, cuando decimos que es discreto, cuando podemos contar cuántos elementos tiene ese espacio muestral. Y además lo podemos numerar. Por ejemplo, este espacio muestral tiene 4 elementos. Pero los espacios muestrales discretos son aquellos que tienen un número finito o infinito numerable de elementos. La palabra clave aquí es numerable. Y numerar es hacer lo que acabo de hacer. Los espacios muestrales discretos finitos son aquellos que tienen un número, finito de elementos. Por ejemplo, se lanza una moneda simultáneamente y se observa la secuencia de caras y sellos. Se lanza 2 monedas simultáneamente y se observa la secuencia de caras y sellos. Ya hemos visto, hay espacios muestrales simples y compuestos. El ejercicio nos habla de un experimento compuesto, porque tenemos 2 lanzamientos. Entonces armamos
el espacio muestral simultáneo. Este espacio muestral, como hemos visto, tienen dos elementos en cada uno, que son partes de cada uno de estos espacios muestrales simples. Si nosotros lanzamos la moneda simultáneamente dos veces, sabemos que su espacio muestral simple, por ejemplo este, es de cara y sello, ¿verdad? Entonces, sabemos también que el número de elementos que tiene este espacio muestral son 2 por 2, y esto va a tener un resultado de 4 elementos en el espacio muestral compuesto, que aquí ya lo tenemos numerado. ¿Por qué decimos que este espacio muestral es discreto? Porque lo puedo numerar. ¿Por qué decimos que es finito? Pues porque podemos ver que esto llega hasta 4 elementos. Los espacios muestrales discretos infinitos. Este es otro tipo de espacio muestral que ya lo tenemos en el anterior ejemplo también. Y este también podemos verlo conceptualizado aquí. Nos dice, los espacios muestrales discretos infinitos son aquellos en los que se pueden establecer una correspondencia 1 a 1 con el conjunto de los enteros positivos, de modo que puedan ser enumerados como 1, 2, 3. Por ejemplo, lanzar una moneda hasta que ocurra cara. Entonces, se establece este espacio muestral que es compuesto. Sabemos que el lanzamiento de una moneda nuevamente tiene los elementos cara y sello. En este caso, el ejercicio nos dice hay que lanzar la moneda hasta que ocurra un resultado específico. En este caso, el resultado específico es que nos salga cara. Ese es el resultado. Entonces, fíjense, si yo lanzo la moneda la primera vez, puede ser que me salga cara. Y ahí termina mi ejercicio. Pero si no saco cara, lo que ha pasado es que ha salido primero sello y después lanzo una vez más y anoto cara. Y termina el ejercicio. Pero si no he sacado en 2 lanzamientos, lo hago en 3. Entonces sello, sello, cara. Y así hasta cuando me salga la cara. ¿En cuántos lanzamientos me va a salir la cara? Pues no sé, ¿no es cierto? No puedo decir, no, yo en un solo lanzamiento voy a sacar. No, yo en 5 lanzamientos voy a sacar la cara. No tenemos un conocimiento exacto de en qué lanzamiento va a salir, mucho menos si la moneda no está cargada. Entonces, en este caso se arma este espacio muestral compuesto y está compuesto por un experimento, 2, 3, 4, 5 y no sé en cuántos voy a sacar la cara. Pero igual, este espacio muestral puedo numerarlo. ¿Qué es lo que estoy numerando? Pues el número de experimentos. Aquí en un experimento saqué cara, en 2 saqué cara, en 3 saqué cara, en 4 saqué cara, en 5 saqué cara. Y lo estoy numerando con valores enteros, ¿no es cierto? Pero este espacio muestral es del tipo que mencionamos hace un momento, ¿no? Son los espacios muestrales discretos infinitos numerables. ¿Por qué? Inevitablemente yo no sé en qué momento me va a salir, pero si hago el experimento por un determinado periodo de tiempo, puedo llegar a una conclusión contundente en la que diga, en el resultado 20 saqué la cara, ¿no? Entonces, estos son los espacios muestrales discretos, infinitos, pero numerables, los podemos numerar. Este es el último concepto que vemos en este momento, es el espacio muestral continuo. Otro tipo de espacio muestral que corresponde, y fíjense, también un experimento obviamente aleatorio, ¿no? Es aquel que tiene un número no numerable de elementos, es decir, cuyos elementos son todos los puntos de algún intervalo. Por ejemplo, elegir un punto
en el intervalo cerrado 0 y 1. Bueno, pero es un poco contradictorio, ¿no? 0, 1, ya lo numeré. Pero eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es ver que los elementos que tenga este espacio muestral, omega, son elementos X que pertenecen a los números reales. Los números reales, estamos hablando de los números que están entre 0 y 1. Y entre 0 y 1 tenemos todos los decimales. 0,1, pues podemos anotar 0,1, 0,2, 0,3 y así sucesivamente. Podemos seguir 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y bueno, aquí podríamos decir, fíjense, aquí está el 0 y a continuación aquí está el 1. Pero parece que sigue siendo contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Es que ya lo numeré, dice que es innumerable y ya lo numeré con decimales, 0,1, 0,2, desde 0 hasta 1. Parece que el concepto no estuviera bien puesto, pero el detalle está en que aquí yo he usado solamente un decimal para numerar esto. No se olviden que los decimales pueden ser así. Y podemos empezar a numerar llenando todos estos espacios. ¿Y cuántos espacios puede tener un decimal? Pues respondamos cuánto vale 1/3 en decimales. Este valor es 0,33333. Puntos suspensivos. Tiene infinitos decimales, ¿no es cierto? Y una persona, si es que va a considerar todos los decimales, jamás va a poder terminar de numerar los elementos que están en este intervalo. Ojo, las palabras claves aquí: espacio muestral continuo es aquel que tiene un número no numerable de elementos, es decir, cuyos elementos son todos los puntos de algún intervalo. Esas son las dos palabras claves. El intervalo es algo que tiene un límite inferior y un límite superior. Los límites pueden ser así enteros, como estamos viendo aquí, o puede ser que sea entre 0,1 y 0,5. ¿Cuántos decimales hay ahí? ¿Los puedo numerar? Pues ya saben la historia. Por eso decimos que el espacio muestral continuo es no numerable. Ejemplos de cómo podemos trabajar en estadística sobre este tipo de espacios muestrales continuos. Pues tenemos las variables continuas. ¿Qué variables continuas recordamos? Podríamos hablar de la edad. La variable es la edad. Y es una variable continua. Pero ¿cómo la edad va a ser una variable continua? Dígame cuántos años tiene. Yo tengo 53 años. Y ese es un dato entero en mi edad. La mayoría de la gente manejamos nuestros datos de edad de manera entera, ¿no? En valores enteros. Pero si nos damos cuenta, la edad la podemos medir en años, en meses, en días, en horas, en minutos, en segundos, en milésimas de segundo. Ahora, pregúntenme cuántos años tengo considerando las milésimas de segundo. Van a disculpar, no sé. Sé que tengo exactamente 53 años. Puedo precisar mi edad en meses.
El mes de abril he cumplido 53 años. El día de ayer, 25 de abril, he cumplido exactamente 53 años. ¿No es cierto? Entonces, en años estoy bien. No ha pasado ni un mes en mi edad, pero sí ya han pasado horas, minutos, segundos y milésimas de segundo desde la hora de mi nacimiento. Ya tengo problemas con acordarme la hora de mi nacimiento. No sé exactamente a qué hora he nacido. Con eso podría precisar el número de horas que ya pasaron, tal vez los minutos, pero ¿saben? Nadie registró mis centésimas de segundo en mi nacimiento. Así que es algo que no puedo responder. Es por eso que decimos, no podemos numerar una variable que tenga y que pertenezca a este tipo de espacio muestral. Si yo quisiera ser muy preciso en ámbito matemático, tendría que decir, yo tengo una edad de 53 años, ¿no? Pero 53 años, y podríamos decir, a la hora que estamos, tal vez 12 horas, ¿no? Pero mi edad debe estar entre las 12 horas más, yo le aumentaría unas 2 horas más, ¿no? 53 años, 12 horas, y 53 años y 15 horas. Ese sería el intervalo en el que sin temor podría decir está mi edad exactamente. Y no me estoy equivocando. Ahí estoy dando un límite inferior y un límite superior, que es en lo que yo me defiendo para poder tener una edad exacta. De esa manera manejamos los espacios muestrales continuos. Entonces, cuando tenemos un grupo de personas, el problema es mucho mayor. ¿Cómo podemos tener una cierta exactitud en esto? Pues simplemente manejando los intervalos. ¿Cuánto tiene el alumno menor? ¿Cuánto tiene el alumno mayor en una clase? Esas son las edades límite, ¿no? Y podemos generar el intervalo que vendrían a ser todas las edades de los jóvenes que están en un mismo curso.